Buenas a todos, como se habrán dado cuenta, hace un tiempo que vengo inactivo sin subir ningún video y es porque no me funcionaba la computadora. Pero bueno, ya está todo solucionado, así que si no surge ningún otro inconveniente, volvemos a lo de siempre. Y sin dar vueltas, vamos con el video, que era uno que quería subir hace ya un mes. Incluso lo grabé, pero lo perdí, así que lo vuelvo a hacer y lo subo aunque ya sea bastante tarde. Vamos a hablar de algunas lecciones financieras que desde mi punto de vista nos dejó el 2020. La primera es que flujo mata fundamento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como todos sabrán, tuvimos un crash en la bolsa en marzo del año pasado y no era para menos, porque este virus destruyó gran parte de la economía mundial. Así que tenemos un claro fundamento para la caída que se dio, pero ¿por qué a diferencia de anteriores crisis, esta fue tan corta? De tan solo un mes para ser exactos. Bueno, es justamente porque hubo un gran flujo de dinero. Todo el estímulo económico y las tasas de interés en cero para hacer que el dinero se dirija al mercado, las ayudas a las pequeñas y grandes empresas, esas tasas de interés que hacían que las empresas puedan endeudarse gratis y hasta comprar sus propias acciones, evita que las acciones sigan cayendo. Además, tenemos que sumar que tanta emisión de dólares hace que este se debilite y por lo tanto los activos se van a apreciar frente a él. Entonces, por más grave que sea la situación, por más lógica que tenga que ser una caída que siga, si en el mercado sigue entrando dinero, no importa qué tan mal esté todo, porque las acciones suben por demanda. Y si sigue habiendo demanda, si sigue habiendo entrada de dinero, van a subir. Y eso pasó. Lo segundo es que el mercado hace lo contrario a lo que piensa la mayoría. Esto es algo sabido entre los inversores, pero en 2020 quedó más que demostrado. No sé si se acordarán, pero allá por marzo, en el momento de más pánico mundial, el mercado estaba haciendo piso. Empezó a abrir y ya empezó a subir. Pero casi todo el mundo, mientras tanto, decía que era una bull trap. En los foros de inversión de lo único que se hablaba todo el tiempo era de shortear al S&P. Me acuerdo que solo había una persona diciendo que el mercado se iba a máximos y todos los demás lo insultaban. Finalmente todas esas personas fueron desapareciendo y probablemente se fundieron, mientras que el que estaba largo siguió claramente. Igualmente era bastante lógico pensar en irse en corto, ya que muchos sectores de la economía estaban parados, por no decir destrozados. Pero aunque las noticias eran cada vez peores, el mercado no paraba de subir. Incluso muchas de las bajadas se daban justo después de noticias alentadoras, así que nunca se fíen del todo en lo que hace la mayoría o lo que debería hacer el mercado, ya que está hecho para ir en su contra, sobre todo en el corto plazo. A veces funciona más ver una línea de tendencia que comentarios o noticias. Lo tercero es no invertir en países inestables en medio de inestabilidad mundial. Muchos invierten en Argentina, algunos ganan, otros cuantos pierden, y seguramente alguien piense, pero hubo acciones argentinas con grandes subas. Y sí, pero no son oportunidades fáciles de encontrar, y además, muchas de las subas que se dan en el Merval no son propias de la empresa, sino del contado con liqui. En la descripción les dejo un video explicando esto, y acá en pantalla tienen algunos ejemplos de acciones argentinas medidas en pesos y medidas en dólares, para que se den cuenta de la verdadera tendencia de estas empresas. Por eso en una situación tan delicada a nivel mundial es fácil darse cuenta que acá en Argentina se va a sufrir el doble, por lo que no sería una buena idea invertir en ella, y sobre todo en el principio de la crisis. La cuarta es no depender de una sola fuente de ingreso. Algo que demostró esta crisis es que casi nadie tiene el empleo asegurado. Millones de personas han quedado desempleadas y al ser esta su única fuente de ingresos, las terminan dejando con graves problemas económicos que podrían desembocar en la pobreza. Imaginemos nuestras finanzas personales como una mesa. Si solo tenés una única fuente de ingresos, sería como tener solo una pata en la mesa, y si se la sacás, no hay chance de que se sostenga. Lo mismo se nos aplica a nuestra economía. Por eso, lo ideal es buscar distintas fuentes de ingreso para que la pérdida de una pueda sostenerse por otras. Sé que no es fácil generar fuentes de ingresos, pero al menos hay que hacer el intento. 5. Usar la lógica para invertir. ¿Qué quiero decir con usar la lógica? Bueno, que antes de invertir por análisis técnico o mirar un balance, hay que ubicarse en la situación actual y el futuro para la empresa. Por ejemplo, a mí me gusta Wells Fargo como inversión, y con la caída que hubo en marzo podría pensar que era una buena oportunidad, ya que estaba barata.
pero no tuve en cuenta que a pesar del precio teníamos unas tasas de interés en cero y una gran cantidad de gente desempleada que iba a aumentar a la tasa de impagos, entre otros problemas que dejaron a las acciones bancarias lateralizando por meses. En cambio, si hubiese pensado en qué tipo de negocios se podían beneficiar con toda esta situación, podría haberme dado cuenta fácilmente que empresas como Amazon o Mercado Libre eran una buena inversión, y sí que lo fueron. Así, sin ver un gráfico o un número de las empresas para definir si está cara o barata, me podría haber dado cuenta dónde estaba la oportunidad de inversión, porque a veces nos guiamos solo por si el precio está caro o barato, si la empresa está muy abajo, nos parece una buena oportunidad, pero una empresa que esté barata no significa que vaya a subir, al menos en el corto plazo. Y lo mismo cuando vemos una empresa que está muy cara, que tiene un precio muy elevado, el gráfico es súper empinado, pero eso no significa que la empresa no pueda seguir subiendo. La sexta es ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Como dijo alguien alguna vez, la verdad que esta frase está muy acertada, pero también es muy difícil de seguir, ya que a la mayoría le ganan las emociones. Venden cuando el precio cae y compran cuando el precio sube. Pero fíjense cómo la mejor oportunidad del año fue en el momento donde más pánico había, cuando la gente iba a los supermercados y compraba pilas de papel higiénico, y cuando todos decían que se iba a los máximos del 2008 el S&P. Y ese miedo duró por un largo tiempo, aunque el mercado ya seguía subiendo. Si hubiéramos aprovechado el momento de pánico yendo en contra de la mayoría e invirtiendo con lógica y con paciencia, hoy fácilmente podríamos haber duplicado el capital. Ahora, si nos venimos al día de hoy, no diría que seamos tan codiciosos, sino más bien temerosos. Y bueno, gente, estas son las lecciones que para mí nos dejó el 2020. Si tienen alguna otra pueden comentar abajo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y será hasta el próximo. Les mando un saludo. Chau.